Lucía, bienvenida y empezamos con un poco de música de The Family Album. Lucía Ramis, hola, ¿Qué encantada tal? de ¿Cómo estás? saludarte. Muy bien. Igualmente. Lucía, eres escritora mallorquina, fincada en Barcelona, periodista y escritora de lengua catalana fundamentalmente. Tenía una Sí. duda. Cuando tú escribes en catalán, ¿y quién te traduce? Cuando te traducen al castellano, ¿te traduces tú La- misma o te traducen? Las dos últimas novelas me traduje yo misma. Todo lo que una tarde murió con las bicicletas y las posesiones son versiones que he escrito yo también en castellano. He reescrito más que traducir porque al final siempre acabas escribiendo, reversionándote a ti misma. Es imposible copiar, dijéramos, ¿no? Traducir directamente. Haces una nueva versión. Sí, me imagino. Bueno, tú eres una escritora ya con un recorrido importante. Tienes cinco novelas publicadas y premios importantes. Premio Llibres Anagrama de Novela en Catalán, Premio José Pla de Narrativa, Premio Bartomé Rosselló Porcel, no sé si lo dije bien. O sea que ya tienes Más o ahí. menos. Y bueno, y tú mallorquina, somos isleños los dos. Eso. Y, y bueno, y por lo que yo he visto en Wikipedia, una de las, no sé si decir, promesas de la literatura en catalán en la actualidad. Así que felicidades por Mira, ello. tengo 44 años, hasta los 45 años eres una joven promesa y a partir de los 45 ya eres un escritor veterano, ¿no? Entonces estoy ahí justo a punto de convertirme en otra cosa y dejaré de ser la joven promesa, ya no sé qué seré. Bueno, pues yo también, no sé si alguna vez fui una joven promesa, pero yo tengo 52 y recuerdo que la primera vez que dejé de ser joven fue a los 26 años, porque fue cuando perdí el carnet de joven, ¿no? Es De verdad. joven, ¿no? Pero después hasta, como escritor, era joven hasta los 45, ¿no? Yo creo que yo ya Exacto. pasé todas las categorías de jóvenes, ya creo que no estoy en ninguna de ellas, ¿no? Bueno, todo lo Nunca que se una sabe hasta cuándo eres promesa, nunca se sabe. nunca se sabe. Todo lo que una tarde murió con las bicicletas. La novela, publicada en Libros del Asteroide, que a mí me gustó mucho, me encantó, me pareció una entrañable novela sobre la familia, la memoria, la infancia, sobre aquellos años en los que se fueron construyendo los cimientos sobre los que nos erigimos y seguimos. Yo he preparado una serie de preguntas y bueno, vamos allá. ¿Te parece? Perfecto. Mira, nos separan 7 años. Yo nací en el 69, tú naciste en el 77. Además, coincidimos en el día. Los dos nacimos el 23 de abril, que es Ah, un ¿qué día, dices? Qué sí, bueno. que es un día muy señalado porque es el día del libro, ¿no? Sí, qué Y bueno. bueno, a mí cuando llegó la crisis, que vamos a poner en el 2008, bueno, pues yo ya tenía 39 años, 38, 39 años, más o menos había alcanzado, o por lo menos estaba en una posición profesional que me permitió sortear bien la crisis sin perder el trabajo y, bueno, personalmente no lo viví de una manera tan dramática como otros, ¿no? Pero en tu caso tú tenías, o en el caso de la protagonista de la novela, la protagonista de la novela tenía 31 años, que no son años suficientes probablemente para haber consolidado todavía una carrera. Y se quedó en el paro, en ese 2008, supongo que ¿no? Siempre se habla de las generaciones, ¿no? De la generación, en tan solo 7 años, parece mentira, en tan solo 7 años, pero la diferencia es importante, ¿no? Entonces la primera Sí. pregunta que quería preguntarte es si la protagonista de la novela o tú tiene conciencia de haber sido una generación herida por esa crisis. Bueno, sí, en realidad
con la última novela, con Las posesiones, un periodista me preguntó, oye, ¿te has dado cuenta de que tus 4 novelas anteriores, o sea, las 4 juntas, están hablando del año 2008? ¿Qué pasó en el año 2008, ¿no? Y yo creo que es verdad que en todas coincide que la protagonista tiene 30 años, es cuando se supone que tiene que incorporarse a la vida adulta, tiene que empezar a tener esa estabilidad que vio en casa de sus padres, la estabilidad laboral, la estabilidad familiar, la estabilidad sentimental, la estabilidad de todos los sentidos, ¿no? Incluso de los hogares, ¿no? Y se da cuenta de que todo sigue en una situación como de precariedad y sobre todo de dificultad, ¿no? Los pisos de alquiler le duran lo mismo que las parejas, los trabajos le duran lo mismo que los pisos, no hay nada que sea perdurable, ¿no? Y es una sensación un poco extraña que esta de que cuando se suponía, ¿no?, que nosotros nos dijeron tantas veces que éramos la generación mejor preparada de la historia, que además habíamos viajado mucho, sabíamos idiomas, habíamos empezado a trabajar al mismo tiempo que estudiábamos porque sabíamos que iba a ser difícil, pero no nos imaginábamos que lo fuera tanto. Luego ya empezó inmediatamente todo una sucesión de situaciones precarias, ¿no?, desde el momento en el que pues no tenías contrato directamente o tenías contratos temporales o las prácticas no te pagaban o te pagaban muy mal. Y íbamos aceptando todo eso porque pensábamos que iba a ser provisional. Lo que pasa es que esa provisionalidad fue eterna, ¿no? Al final se fue eternizando y hasta el punto de que actualmente, que ya no tenemos 30 años, tenemos 44, continuamos un poco con la sensación de estar viviendo como cuando teníamos 20 años, ¿no? Con la crisis de los 40 ya no, con la crisis de los 60 directamente. O sea, siempre pienso que vamos a hacernos viejos antes de haber sido adultos. No hemos tenido mucho la oportunidad de ser adultos, ¿no? de ejercer como adultos, porque todo ha sido mucho más difícil en el momento en el que teníamos que empezar a serlo, ¿no? Y nunca nos han tratado, bueno, ahora por suerte quizás sí, ¿no? Pero porque ya no queda más remedio y porque los que vienen después lo tienen todavía más complicado, un poco la sensación de que nunca nos han tratado en serio, ¿no? Nunca nos han tratado como personas adultas, siempre nos han tratado como personas que estábamos en permanente aprendizaje, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasa a la protagonista de Todo lo que una tarde murió en las bicicletas, ¿no? Que de repente no tiene futuro, tiene la sensación de que no tiene futuro y entonces como no sabe hacia dónde va, mira hacia atrás para por lo menos saber de dónde viene. Curioso, porque yo tengo varios amigos sí, que de tu edad, evidentemente, que quizás de esa otra generación, la siguiente a la mía, ¿no? Aunque también somos de la misma generación. Y, y yo le decía, ¿no? Yo le decía, es que nosotros cuando empezamos a trabajar, acabamos la universidad y empezamos a trabajar, jamás dudamos de que no encontraríamos un puesto de trabajo. Siempre, todos mis amigos, toda la gente de mi edad, aquí, por lo menos aquí en Tenerife, ¿no? Canarias, todos siempre teníamos la convicción de que íbamos a tener un trabajo, de que íbamos a encontrar un trabajo, que ese iba a ser el trabajo, no sé si para toda la vida, pero que nunca íbamos a vivir esa precariedad, ¿no? Yo no la he vivido, afortunadamente, pero los que vinieron justo después sí, ¿no? Eso le obliga a la protagonista a volver a la casilla de salida. O sea, la protagonista vivía en Barcelona y tiene que volver a una isla, ¿no? Los que somos isleños también sabemos lo que es eso, ¿no? A volver a vivir a casa de los padres. ¿Cómo es esa sensación después de haber vivido fuera, de haber pensado que te podías ganar la vida por ti misma fuera, volver a vivir a casa de tus padres otra vez? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo Claro. vive la protagonista de Todo lo que una tarde murió con las bicicletas? No es lo que hice yo. Yo cuando entré en pánico por culpa de la crisis, que fue sobre todo en el año 2011, en mi caso no fue tanto en el 2008 como en el 2011, me fui a Buenos Aires. Pero a mi protagonista le hice hacer eso que siempre he tenido miedo de que me pasara, ¿no? Que era volver a casa de mis padres, porque claro, cuando te quedas sin poder pagar el piso porque no llegas a final de mes y vives fuera o sea, vives en una ciudad que no es la tuya, que no es la de donde naciste, tienes que volver. El problema es que cuando eres mallorquín o cuando eres isleño en general, tienes que volver a la isla, ¿no? De la que tú te fuiste y que además en su caso huyó de esa isla, ¿no? Porque yo creo que las islas, los que nacemos en una isla, somos muy conscientes de la limitación que eso supone, ¿no? Son muchas limitaciones. La limitación de que todo el mundo te pisotea cada verano, pero tú tienes que dar un salto para ir al resto del mundo, ¿no? No puedes salir de allí siempre que quieras, tienes que
hacer una serie de movimientos para poder salir de todo eso, ¿no? Y un poco la comparación que yo veo con las islas es que es como las familias, ¿no? Las islas son refugio porque puedes volver a ellas cuando lo necesites, pero también son lastre. Es muy difícil salir de ellas cuando te gustaría, ¿no? No puedes evitar ser de una isla, aunque vivas en cualquier otra parte, siempre llevas la isla contigo, igual que llevas a tu familia contigo, ¿no? Y entonces yo me fui, como digo, a Buenos Aires porque me daba pánico volver a casa de mis padres y conseguí, bueno, al final pues me fue bien hacer este salto hacia otro lugar porque fue allí donde acabé justamente todo lo que una tarde murió con las bicicletas, imaginándome qué habría pasado si hubiera vuelto a Mallorca, qué habría pasado si hubiera vuelto a casa de mis padres, al piso en el que yo crecí, ¿no? Y entonces es esa sensación de estar fuera de lugar, en el mismo lugar donde creciste, ¿no? Es decir, aquello que había sido tan familiar deja de serlo en cuanto has roto esa relación y tienes que volver a la fuerza. Y ella se siente un poco como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando entra, ¿no? a su propia habitación de infancia y se da cuenta de que ya no cabe, de que se le queda pequeña, de que ese lugar ya no es el suyo, porque además lo han reconvertido seguramente en el cuarto de la plancha o lo han reconvertido en el trastero o en un lugar que ya no la acoge como cuando era pequeña, ¿no? Como la acogía cuando era pequeña. Y un poco a ver, siempre hablar de generaciones es complicado porque no todo el mundo las vive igual, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que en muchos sentidos todos nos podemos sentir identificados en esa sensación de decir, ostras, es que ya no tengo a dónde volver, es que de donde me fui ya no existe, existe a lo mejor para ir un tiempo corto, pero no para volver atrás, ¿no? Es imposible volver atrás, no existe ese término. Y más cuando has empezado una nueva vida con 18 años estudiando periodismo, que es el caso de la protagonista de la novela, has empezado a tener amigos, has empezado a tener parejas, has empezado a tener toda una vida en Barcelona, en la península, y por culpa de que no tienes trabajo, no tienes dinero, no puedes llegar a final de mes, tienes que volver a la casilla de salida, que es la casa de tus padres en Mallorca. Sí, ahí dice la protagonista, ser mediocre, prescindible, tener demasiado ego para aceptar que se ha vuelto. Fui educada para esperar siempre algo, sueños, promesas, méritos. Si te preparabas, llegarás lejos. Y no sucedió así. No, es que es un poco esa sensación, ¿no? De decir, ostras, lo he hecho todo bien, no he hecho nada mal, he hecho todo lo que me dijeron que tenía que hacer para seguir adelante y además no solo se esperaba que saliera bien, sino que además fuera lo mejor en lo mío, ¿no? Porque además yo creo que hemos sido muy autoexigentes porque queríamos no solo tener un sueldo digno, sino además poder dedicarnos a nuestros sueños, porque nos decían que sí, que podíamos dedicarnos a lo que quisiéramos, ¿no? De que podíamos dedicarnos a nuestra vocación y que además que querer es poder y este tipo de frases tramposas que han hecho que al final nos autoexplotáramos, que seguimos autoexplotándonos muchos de nosotros, porque nos hablaban de esa vocación y nos hablaban de la ilusión, que lo puede todo y que, bueno, que al final el mundo resulta que no estaba hecho a nuestra medida como nos habían hecho creer, ¿no? Me gusta lo que dices, porque sí, efectivamente, sí veo, es que te escucho hablar y estoy pensando en mis amigos de eso, de que nacieron 15 años después que yo y cuentan cosas parecidas, ¿no? Mira, Pero Lucía, no sé quién tiene más frustración, si nosotros ¿eh? o nuestros padres. Porque nuestros padres son los que nos dijeron que todo eso pasaría, porque lo creían. Es decir, ellos viven una transición y creen en esa transición y creen en el poder de haber salido de una dictadura y del poder de un país que va a ser progresista y que va a conseguir grandes cosas para nosotros. Yo creo que en el fondo la frustración es más de nuestros padres que de repente se dan cuenta de que todo lo que ellos mismos creían y nos educaron así, no fue exactamente así. Y yo soy muy crítica con mi generación en el sentido de que creo que la lucha de nuestros abuelos y la lucha de nuestros padres está bastante clara, ¿no? Nuestros abuelos vivieron una guerra, vivieron una posguerra, nuestros padres vivieron una dictadura. Entonces ellos tenían un motivo por el que luchar, ¿no? Y creo que nuestra generación lo único que tenía que hacer era conservar esos derechos y libertades que consiguieron nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Lo único que teníamos que hacer era conservar eso. Y De no eso, fuimos capaces de y no- hacerlo. bueno, no es que no fueron capaces, es que las circunstancias que se dieron fueron otras. Ya, Sobre eso después te iba a ya. preguntar y sobre eso que comentas es la novela que estoy escribiendo ahora, precisamente sobre eso exactamente, Mm. ¿no?
Bueno, después volveré a ese tema. A mí, cuando he leído tu novela, o sea, cuando hablas de la infancia, me ha parecido todo tan familiar, todo tan cercano. Te voy a contar algunos ejemplos, ¿no? Cosas Ujú. que me pasaron a mí, a ver si te suenan. A mí yo recuerdo que mi padre me cogía, me ponía en sus rodillas y me decía aquello de Pablito fue a Madrid en un caballito gris, al paso, al trote, al galope, y según iba avanzando el caminar del caballo, iba moviendo las rodillas más rápido, yo me reía, y cuando terminaba yo decía, otra vez. Eso me lo hacía a mí mi padre. A mí me encantaba cuando, siendo un niño, ¿no? Recuerdos, ¿no? Me ha hecho recordar mi infancia también, ¿no? Cuando me quedaba dormido viendo la tele en casa Mm. o en casa de mis tíos, y venía mi padre y me cogía en brazos y me llevaba al coche y me acostaba en la cama. O cuando te iban a dar algún regalo por algo, porque te ponías malo o porque tenías unas notas o algo, y te regalaban un Mortadelo o un Playmobil, ¿no? Ese tipo Ujú. de cosas. ¿Te suena todo eso? Sí, todo eso sale en la novela, esos momentos compartidos en tantas infancias, ¿no? Mortadelo, sobre todo, bueno, mis hermanos y yo éramos muy tímidos, éramos tan tímidos que nuestros padres nos daban un punto cada vez que hablábamos con alguien en el ascensor, que le decíamos buenos días, y si iniciábamos una conversación todavía eran más puntos, y cuando habíamos reunido una serie de puntos nos hacían un regalo que era el superhumor de Mortadelo y Filemón. Normalmente era lo que elegíamos cuando elegíamos ese premio, ¿no? Era la manera como de educarnos para que no fuéramos tan tímidos y que empezáramos a socializar y nos relacionáramos con otras personas, porque si no realmente yo no hablaba de pequeña, no hablaba, no decía ni una palabra. Y los demás momentos, bueno, todo el libro está estructurado así, ¿no? Decías, ponías la canción Álbum Familiar, porque un poco se construye así la novela con fragmentos que quieren representar o reproducir esas fotografías familiares, ¿no? Con el desorden propio de ese cajón lleno de fotos y con esa manera de funcionar de la memoria que no es cronológica, sino que un recuerdo te lleva a otro y otro recuerdo te lleva a otro, y de qué modo así se construye la memoria familiar también, ¿no? Pues eso Y lo has logrado, perdón, lo has logrado maravillosamente, porque no es una novela que tenga una trama, que tenga una no, estructura, o sí, tiene una estructura, que es la que tú acabas de escribir, ¿no? Pero no tiene una trama que tú vas diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ni hay ningún enigma, ni hay ningún... No, lo único que hay son recuerdos sueltos, ¿no? Recuerdos sueltos. En función, tú vas viendo esos recuerdos, como esas fotografías que tú estás diciendo, todo eso conforma una novela que en ningún momento decae. O sea, en ningún momento decae tu interés, sino que tú estás deseando leer el próximo recuerdo. Yo decía, bueno, a ver, ¿en qué más me parezco yo a esta mujer, a esta protagonista? y fue muy curioso porque cuando acabé el libro, eh, claro, además, no solo son recuerdos de los demás, que cada uno lo recuerda de una manera distinta, sino que además, de repente yo tenía la versión oficial, porque era yo la que lo estaba publicando el libro, ¿no? Entonces, se generó una sensación entre mis primas, tíos, etcétera, muy curiosa porque decían, es que ahora, claro, ahora tu versión es la buena, ¿no? La versión que está impresa es la tuya, pero no fue así como tú lo cuentas. O mi hermano decía, es que ya no tengo la seguridad de que mis recuerdos sean míos o sean recuerdos tuyos, porque al final, y ni siquiera estoy seguro de que lo que ahora son recuerdos sean de la novela o pasaron en realidad, ¿no? Y al final se genera pues toda una historia nueva basada en esas historias familiares, ¿no? Qué bien, sí, por ahí no recuerdo a quien decía eso de que los recuerdos no, los hechos no fueron como se vivieron, sino como los recordamos. Sí, Como yo la tengo última vez una, que los recordamos. sí, Como claro, la ya, última vez que los claro, recordamos. sí, porque igual puede cambiar, ¿no? Yo tengo Sí, sí. una novela que se llama La felicidad amarga, una novela, sí, probablemente la más personal de las que he escrito.
Y bueno, y mezcló muchos recuerdos personales también con ficción, ¿no? Que tuve que poner ficción un poco para intentar potenciar la trama, ¿no? Pero también hubo algunos momentos, ¿no? Escribir sobre la familia es complicado. Yo me acuerdo que incluso me fui a hacer un curso a la librería Fuente Taja, a Madrid, porque Laura Feisas, que me imagino que conocerás, Sí. daba un curso sobre literatura de familia. Yo acababa de leer Infancia o Adolescencia en Barcelona en el verano del 70 o algo así, no me recuerdo ahora muy bien cómo era, o en el 68. Y a mí me había impresionado cómo ella había hablado de su familia, ¿no? Y decía, mi madre habrá levantado ampollas, ¿no? Porque, claro, son cosas tan personales que después sacas a la luz, ¿no? Y yo bueno, en uno de los capítulos conté una anécdota que me contó una tía mía, ¿no? Mi tía Ita, que la pobre falleció hace poco, ¿no? Bueno, hace ya unos años. Y, y antes de escribirla la llamé y le pregunté si no le importaba que contase esa anécdota, ¿no? Y ella me dijo que no le importaba, ¿no? Entonces yo la conté. Y la conté, pero la exageré un poco. Le puse un poco más de ficción, ¿no? Como, bueno, no tal y cual como fue, sino la potencié un poco. Y yo estaba un poco nervioso de cuando ella la leyera. Digo, bueno, a ver si se va a enfadar o no se va a enfadar, ¿no? Y nada, cuando fue la presentación, ya vino, tal, no sé qué. Bueno, pues a los 2 días me llamó. A los 2 días. Había leído la novela en un día y al día siguiente me llamó, bueno, era una novela corta, de 120 páginas. Y me dijo, ya leí la anécdota. Le digo, ¿qué te pareció? Y me dijo, dice, me encantó, me gustó mucho. Uf, y yo hice, respira tranquilo, ¿te pasó eso? ¿Te pasó eso? ¿Tenías miedo de contar cosas, ¿vale? Te cuentas cosas del divorcio, que son muy personales, ¿no? ¿Tuviste miedo de que eso pudiese ser doloroso para la familia? Bueno, yo creo que cuando escribes con respeto puedes escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Y siempre que no sea para sacar trapos sucios, que no sea para rendir cuentas, está todo permitido. Yo no tenía intención de hacer eso ni en todo lo que una tarde murió con las bicicletas, ni con las posesiones, que también habla sobre mi familia. Las dos anteriores hablaban sobre mis amigos y sobre los problemas que teníamos los treintañeros en aquella época. Y entonces, claro, hubo alguno que se enfadó, pero bueno, los amigos con un par de cervezas o 100 cervezas te los vuelves a meter en el bolsillo, te perdonan, ¿no? La familia ni con toda la cerveza del mundo puedes, puedes hacer que te perdone según qué circunstancias, y es verdad que los crímenes familiares en este sentido no prescriben nunca, ¿no? Se acuerdan toda la vida. Pero yo tenía claro que no puedes dejar de escribir según qué, solo porque tienes miedo de lo que dirán los afectados, ¿no? Porque al final entonces no escribíamos nunca nada. Y la literatura al final es sublimar, es convertir en otra cosa momentos que tú has vivido, pero no tienen por qué ser exactamente igual, y además nadie te puede pedir cuentas sobre eso, porque además es un artefacto la literatura, ¿no? Es una reconstrucción como la memoria. No pasó así y nadie tiene que pensar que pasó así, ni el lector, ni tampoco las personas que se vean reflejadas en esa historia, ¿no? Pero, Entonces, bueno, yo creo que de todos modos, ya digo, o sea, removerás, sí, claro que removerás, ¿no? Pero creo que hablando con ellos, en el caso de las bicicletas, no, bueno, pues no lo hablé tanto, en el caso de las posesiones sí, porque hablé de dos grandes tabúes familiares, y entonces sí que avisé a mis padres antes incluso les dije, bueno, es que antes de presentarla, porque como ganó el premio Libres de Anagrama, antes de presentar la novela les dije, oye, he escrito esto, sé que estoy tratando dos temas que han sido tabúes, y bueno, yo no soy Carlo de Nausgaard, ¿sabes? O sea, yo no quiero pelearme con todo el mundo. Prefiero a mi familia que la literatura, y si no ya escribiré otra cosa. Y la leyeron, en el caso de las posesiones, insisto. Y claro, las posesiones no es tan amable como todo lo que una tarde murió en las bicicletas. Todo lo que una tarde murió en las bicicletas al final es un libro de amor, es un libro que cuenta lo bonito de las familias, ¿no? Incluso los momentos difíciles que al final se resuelven, ¿no? Y todo, en el fondo, es como, para mí es un libro sobre el amor familiar, ¿no? está, Sobre está, está sí, lleno de ternura. sí, sí. Bueno, es muy Y emocionante en cambio leer. las, Sí.
Y las Sí, sí. posesiones también es un libro de amor, pero es un poco más duro, ¿no? Y entonces sí que les dije esto, bueno, y al final lo leyeron y les pareció todo bien. Mi madre estaba más preocupada incluso por gente que no fuera de la familia, que también aparecía en las posesiones, que por la propia familia, ¿no? Porque en el fondo al final, pues si se hablan las cosas yo creo que no tiene que haber ningún problema a la hora de tratar según qué temas. Y con respeto yo creo que se puede hablar de cualquier cosa. Sí, yo recuerdo a Laura Freisas, que ha tratado este tema mucho, que ella decía que sí, que ella sí tuvo algunos problemas, ¿no? Cuando publicó algunas de sus novelas, ¿no? Yo en No me este caso, extraña. yo en este caso es curioso porque yo también tengo otra novela anterior que se llama La ciudad de las miradas, que también hablo sobre los amigos, ¿no? Y bueno, si mis amigos se ven reconocidos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con La felicidad amarga, me gustaba más o sea, me gusta más que me lea gente que no me conoce que gente que me Claro. conoce. Porque la gente que me conoce, no todos, muchos diferencian perfectamente el novelista o el protagonista de la novela de mí, ¿no? Pero hay otros que no, ¿no? Se empiezan a hacer conjeturas que un poco desvirtúan un poco la novela. Digo, pero no pienses así, olvídate de mí, tú léete la novela como si fuese una novela y olvídate que me conoces, ¿no? Y Pero luego hay otra cosa, que una cosa es la intimidad, tratarse algunos temas íntimos, familiares, y otra cosa es la falta de pudor. Y creo que nunca he traspasado ese pudor, ¿no? Para mí es importante mantenerlo en mi literatura, en el momento de escribir. O sea, puedo tocar temas muy íntimos, pero no voy a ser impúdica, ¿no? Porque eso sí que creo que puedo respetarlo y creo que, bueno, a mí me sale hacerlo, ¿no? En sí, los temas familiares. sí, y después sobre lo que decías, yo también aprendí con esas novelas, ¿no? Con la primera, con la segunda y la tercera, que el escritor es el escritor. O sea, el escritor está por encima del hijo, o del hermano, o del amigo, ¿sabes? Está por encima de todo eso. El escritor es el escritor y es independiente de todo esto. Eh, Lucía, ¿qué quería ser la protagonista de mayor? Arqueóloga, restauradora. ¿Cómo se puede querer ser restauradora cuando tienes pocos años? Dice, sí, sin embargo, ella quería ser restauradora, una persona que intenta recuperar lo que el tiempo intentó destruir. Toma ya. Digo, ¿ya se tenía entonces el sentido de la destrucción que genera el tiempo? ¿Eso realmente lo pensaba la protagonista? Yo sí, yo desde pequeña, bueno, cuando todo el mundo quería ser princesa, yo ya me había enfadado con el príncipe Felipe, hoy rey, Es verdad, que lo porque cuentas de una manera muy simpática. le había escrito una carta a la que nunca respondió y como nunca me contestó, yo llegaba a mi casa y miraba el buzón y no podía creer que no hubiera contestado mi carta. Y entonces me hice republicana ya de muy Muy bien. pequeña y dije, yo no quiero ser princesa. Y entonces, ¿qué quería hacer? Pues me gustaba todo lo que eran todas las manualidades, me gustaba mucho eso, ¿no? Y entonces quería algún trabajo que me sirviera para hacer esas manualidades. Entonces, cuando descubrí que existía la restauración de muebles antiguos, que consistía pues eso, ¿no? En barnizar, en pintar, en recuperar algo que ya existía antes y que se estaba perdiendo por culpa del tiempo, me pareció fascinante y dije que quería hacer eso, ¿no? Muy Y gracioso cuando claro, se lo cuentas a los vecinos, creo que era imagínate en el ascensor. una niña pequeñaja Dice, que quiero quiere ser ser de mayor. restauradora para intentar recuperar lo que el tiempo intentó destruir. Se lo decías a tu vecino, ¿no? Hay una novela de Montserrat Roch que se llama Tiempo de cerezas. Una novela que he leído dos veces y me gustó mucho. Tuve una experiencia con ella por esa novela, pero no la voy a contar porque no sé, es demasiado largo, ¿no? Pero, bueno, el principal tema de esa novela es la independencia de la mujer, ¿no? O sea, no la independencia, sino cómo era la situación de la mujer en la Barcelona, en la Cataluña de la época completamente dependiente del hombre, ¿no? Yo te veo a ti un poco todo lo contrario, o sea, me parece que no a ti, sino es normal, es otra generación, ¿no? Pero en la protagonista hay una reivindicación de todo lo contrario. La chica tiene desde la niña, desde muy niña, quiere huir de esa dependencia, de ese papel de mujer que ha sido asignado. Bueno, pero, ¿cómo era esa lucha? ¿Cómo era esa lucha siendo tan niña? Querer ser una mujer Bueno, independiente. ¿Qué pasó al final? es que al final sale en esta novela justamente que todas las mujeres de mi familia han sido muy independientes.
tanto de la rama, o sea, tanto del lado belga como del lado mallorquín. Mi bisabuela ya se fue a África a ver a su marido, ella sola, dejando a los hijos en Mallorca, se fue a ver a su marido que estaba en África, ¿no? Del otro lado, mis bisabuelas iban con pantalones, iban silbando por la calle, conducían las dos, una de ellas conducía un descapotable. Eran como muy modernas para la época. De hecho, cuando mis abuelos llegan a Asturias en los años 50 y poco, sería 55 o algo así, mi abuela tuvo que como reordenar su código porque se ponía a hablar con los hombres en las reuniones, yo que sé, sociales, y las mujeres como que la rodeaban un poco y la apartaban porque no estaba bien visto que aquella extranjera estuviera allí hablando con los hombres, ¿no? Luego iban a misa sin medias, ¿no? Y había una señora en la puerta que les pellizcaba las piernas para comprobar que llevaran medias. Eran muy cosmopolitas, mis abuelos belgas, se movían con la alta sociedad, luego se fueron a vivir a Madrid, pues vivían, o sea, se movían con los cónsules, con los embajadores, todos extranjeros, vivían como al margen un poco de lo que era España en ese momento, de la España de posguerra. Y entonces todo eso ves que de algún modo se fue. Evidentemente mi madre era mucho más moderna que otras personas de su edad, y todo eso se va como pues eso, Heredando, inculcando sí, desde muy... se va No heredando, ¿no? sé, no sé, de alguna manera, luego ya está, luego la cosa ya empezó a cambiar. En los años, justamente todos esos años son los años que empiezan a cambiar las cosas, y entonces cambia para todo el mundo igual, ¿no? Pero lo que hay antes, lo que pasa antes de los años 50, en las dos familias. Creo que en las dos familias la mujer ha sido muy independiente en los dos casos, ¿no? Todo lo independiente que podía ser una mujer en la época. Pero es verdad que eran independientes, pero el hombre era el que tenía el trabajo y el hombre era el que tenía el dinero, ¿no? O sea, siempre hay que relativizar todo esto de independiente hasta qué punto. No eran independientes puesto que dependían de sus maridos, ¿no? Pero independientes en un sentido educacional, ¿no? De manera de moverse por la vida, de hacer un poco lo que les daba la gana, un poco. Yo al final lo he mamado toda la vida, entonces no soy consciente yo de que he tenido una... Es que tampoco te diría que es una educación feminista, sino simplemente es una... porque no creo que ellas fueran conscientes de que tuvieran ese papel, ni tampoco creo que lo reivindicaran, ¿no? Pero sí que es verdad que he visto que han tenido un papel, todas las mujeres de mi familia, todas han tenido un papel fundamental, muy, muy importante, y que han sido incluso, ya digo, económicamente no, pero han sido mucho más brillantes, quizá, que los hombres, ¿no? No digo todas, pero muchas de ellas sí. Qué bien. Ser libres e independientes, pero el precio de esa libertad y de esa independencia era a veces estar solo, dice también la protagonista. Cambiando de tema, yo tengo una amiga de Las Palmas, porque bueno, otro de los temas de la novela es la relación de la protagonista con los novietes, ¿no? Con los primeros novios, ¿no? Bueno, dice, soy demasiado inteligente y sensible para ser feliz. Darle miedo a los chicos, hacerse la tonta, habla, ¿no? Tengo una amiga de Las Palmas que me dice, no, es que depende de con el tío que me entra, me tengo que hacer la tonta si quiero continuar la conversación. ¿Le pasa eso a la protagonista? ¿O es habitual que te tengas que ser la tonta para seguir una cierta conversación con un chico o con un tipo? Bueno, esto es lo que decía mi abuela mallorquina, me decía siempre, hazte la tonta que si no te quedarás sola, ¿no? Y eres demasiado inteligente tú para los hombres. Y entonces, y a los hombres no les gustan las mujeres inteligentes, tan inteligentes, decía ella. Y entonces sí que esto me lo dijo toda la vida mi abuela, toda la vida he oído eso. Y yo le dije, mira, yo quiero a alguien
de tú a tú, o sea que no me voy a hacer la tonta para estar con alguien. Si alguien se atreve, pues guay, y si no, pues mala suerte para mí, pero lo que no voy a hacer es fingir, ¿no? No lo sé. No, no, porque cuando me lo contó esta amiga, que estábamos hablando así, como estamos hablando tú y yo, y me decía, no, es que me entró este tipo y digo, uff, si quiero ligar con este me tengo que hacer la tonta. Y nada, pues venga, hacer No, preguntas, a mí hacerte la a tonta. mí me da pereza hacerlo, pero sí que es verdad que es un consejo que nos han dado. Bueno, de Family Album, me pareció una canción, de una bonita música de fondo. Yo sí, yo vuelvo a las primeras preguntas. A mí me ha encantado, me ha gustado mucho y por supuesto recomiendo, ¿no? Por eso me he animado a entrevistarte, a localizarte y a entrevistarte. Me ha encantado todo lo que una tarde murió con las bicicletas. Me parece que es una novela que entrañable, que nos lleva a la infancia, ¿no? Yo cuando la he leído, ya lo hemos hablado, me parece que estuviera hablando con mi hermana y no con una persona nacida en Mallorca que no conozco, porque las anécdotas eran las mismas, ¿no? Sin embargo, cuando yo he presentado mis novelas, que las he presentado en Sevilla, en Málaga, en Granada, en Valencia, en Madrid, en Asturias, en Barcelona también, después te vas a cenar con la gente que te entrevista porque es por lo general gente que no conoces, ¿no? Que conoces ese día, ¿no? Por lo general son gente de tu edad más o menos, ¿no? En esas cenas me doy cuenta de que todos compartimos más o menos las mismas anécdotas, ¿no? Todos, me ha pasado en eso, en Sevilla, en Granada, en Valencia, en Madrid, en Asturias. Todo el mundo que habla así más o menos de mi generación, digo, no, vamos, que hemos vivido exactamente lo mismo. ¿No? Me animo a preguntarte, ¿a qué crees que se debe eso? Bueno, yo creo que más que hayamos vivido lo mismo es lo que más destacamos, ¿no? De lo que hemos vivido, es las partes compartidas, las partes que todos sabemos reconocer en el otro, ¿no? Y por eso funciona también la nostalgia como mercado, ¿no? Porque al final los que vivieron en los años 60 pues reconocen unas canciones, reconocen unos locales, reconocen un paisaje, los que vivieron en los 80 también. ¿No? Cuando has tenido la infancia o has tenido una época de tu vida en un momento determinado, pues recuerdas casi todo lo que sucedía entonces y sobre todo nosotros que hemos tenido una memoria muy analógica a la que llega el mundo digital, es lo último que nos queda tangible, ¿no? La memoria previa al año 2000, a los años 2000, que es esa memoria de lo que se puede tocar, las cartas, los videojuegos, o sea, la Game Boy que todavía se podía coger en las manos, pero es que incluso antes, pues yo qué sé, ¿no? Todo lo que teníamos en casa, las fotos de papel, los libros físicos, bueno, los libros físicos yo creo que vivirán siempre, pero bueno, al margen de esto, creo que todavía teníamos ese compartir la televisión, teníamos pocos canales, teníamos poca oferta de lo que veíamos, con lo cual, comparado con ahora, con lo cual todos veíamos más o menos lo mismo, escuchábamos las mismas canciones, íbamos a los mismos sitios, creo, Sí, creo hombre, que debe venir evidentemente, por ¿no? aquí. Mi razonamiento es, digo, bueno, pues eso era el país en el que vivimos, ¿no? Pues eso era todas las experiencias Claro. de España, ¿no? De vivir en España, ¿no? No sé si a lo mejor hablando con un irlandés o con un francés, las anécdotas serían las mismas, no lo sé. Es una cosa que quiero averiguar, a ver si es, después de todo, pues el país, el mismo país lo que nos unía a todos en esas mismas experiencias, recuerdos, maneras de educarnos, etcétera, Pero ¿no? después hay otra cosa. Decías que son personas que te han presentado el libro o de los que has hablado de tu libro. Creo que los que escribimos buscamos un poco la universalidad, ¿no? En aquello que escribimos. No nos quedamos en la anécdota, intentamos trascender esa anécdota.
Entonces, vas a buscar siempre esa que más o menos puedan reconocer los demás, no va a ser solo el porque sí, ¿no? Comentábamos lo de que nos cogieran en brazos cuando nos quedábamos dormidos viendo la televisión, cuando éramos pequeños, o estas cosas. Creo que todos lo hemos vivido. Hoy día se sigue viviendo eso, ¿eh? No Sí, dejas sí, de... por supuesto, por supuesto. No, y la anécdota eso del Pablito fue a Madrid en un caballito gris, eso él te lo contaba en francés Sí, tu abuela, o sea, que ni siquiera era, no, que era de tu abuela belga, ¿no? O sí, sea, que a sí, mí eso me sí. sorprendió, digo, es de la Sí, abuela los juegos belga. infantiles son los mismos. Claro, Sí, son los claro, mismos. claro. Sí, que igual, Cambian las canciones, pero los juegos son los mismos. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Los lugares de reencuentro, los lugares de encuentro y de reencuentro. La literatura al final se trata de eso, ¿no? Yo poder leer a Jules Renard cuando descubrí los diarios de Jules Renard y decir, ostras, vaya, podría ser mi tío, ¿no? Porque realmente lo que me cuenta me hace reír y este señor vive hace un montón de tiempo, pero me hace reír, ¿no? O Cioran, puedes encontrar puntos de conexión y cuando yo nací esas personas a lo mejor ya estaban muertas. Entonces dices, ¿en qué momento? O sea, el mundo vivió sin nosotros, sin sí, ellos y probablemente. sin mí. Sin embargo, podemos encontrarnos todavía, ¿no? A través de la literatura. Para mí eso es mágico, es fascinante y es maravilloso, ¿no? Como lugar de encuentro y como punto también de reencuentro. Y que al final no somos tan distintos unos de otros, porque vivamos a lo mejor aquí No, o vivamos allá. es la gracia, ¿no? Lucía, para terminar, la vida es una cosa leo de tu libro. La vida es una cosa complicada y difícil, imposible de describir, que consiste en ir tirando. Creo que ahí te equivocas. No es imposible de describir, porque por lo menos aquellos años de la infancia los has descrito estupendamente. Así que ha sido Qué bien, un placer leerte. muchas gracias, muchas gracias. No, un placer. Este libro, esta frase creo que es de Josep Pla, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, y bueno, pensé que al final es eso, nacen, que se dice en catalán, y Ok, tirar, pues yo la ¿no? leí como si fuese la protagonista, no sabía que era Yusuf Plan. Pero bueno, digo, no, lo ha escrito perfectamente. Bueno, Sí, sí. pues muchas gracias, Lucía, un placer Muchas gracias a conocerte, ti, un placer conversar igualmente. contigo. Yo, bueno, pues ya me tengo que despedir de esta, será la séptima entrevista, a los que hayan llegado hasta el final, porque siempre lo difícil es que todo el mundo, que la gente llegue hasta el final, pues bueno, pues animarle a que continúen con el canal y todavía no tengo prevista cuál va a ser la siguiente entrevista, pero voy a hacer un intento con una persona a ver si lo consigo y si no, pues nada, y si no puede ser, pues seguiré leyendo y descubriendo nuevas historias maravillosas sobre las que poder conversar y hablar sobre ellas. Un placer, Lucía. Muchas gracias. Gracias.